Jake Morrison entró en las cámaras del Consejo Galáctico por última vez. Llevaba un simple bloc de datos en sus manos, y vestía el mismo uniforme azul que había usado durante 15 años en la enorme sala. Zumbaban las voces de docenas de representantes de especies exóticas que hacían clic en chirridos, y tarareaban en sus idiomas nativos mientras los dispositivos de traducción convertían sus palabras en un estándar galáctico. Nadie levantó la vista cuando Jake llegó a la plataforma de oradores. El delegado de Santari estaba discutiendo sobre las raíces comerciales con un Vortag de parentesco púrpura. 3 criaturas parecidas a insectos del colectivo Colmena susurraron entre sí. El gigante Cristal, siendo de Sigma Draconus, pulsado con luz naranja aburrida. Jake presionó la señal de atención. Un timbre suave llenó el cámara. Lentamente las conversaciones se apagaron. Cientos de ojos alienígenas se volvieron hacia el embajador humano. Miembros del Consejo Galáctico, Jake comenzó su voz tranquila y firme. Vengo ante ustedes hoy para hacer un anuncio en nombre del gobierno humano y de todos los seres humanos. Colonias dentro del espacio del Consejo, los Centauri delegan una criatura alta con 4 brazos y piel plateada. Golpearon sus garras con impaciencia. Se había estado quejando de la participación humana en su especie minera disputa durante meses junto a la representante Vórtico. Se recostó en su silla con lo que podría haber sido una sonrisa en su rostro morado con efecto inmediato. Continuó Jake. La humanidad se está retirando de todas las actividades del Consejo Galáctico. Nuestras misiones diplomáticas cerrarán dentro del 30 días estándar. Todo el personal humano que desempeñe cargos en el Consejo regresará al espacio humano. Todos los tratados y, por la presente, se dan por terminados los acuerdos entre Humanity y el Consejo. Ahora que tenía su atención, la cámara cayó, completamente silencioso. Incluso el zumbido de fondo del sistema de reciclaje de aire parecía ruidoso. Jake miró por la habitación. Rostros que van desde conmocionados hasta complacidos. Agradecemos al Consejo por la oportunidad para servir a su lado durante los últimos 32 años. Le deseamos lo mejor en su futuro. Esfuerzos. Colocó su bloc de datos en el podio. Contenía su renuncia oficial y el retiro formal. Documentos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Embajador Morrison. La voz pertenecía al presidente Vexar, una criatura azul alta con tentáculos en lugar de brazos. ¿Cuál es el significado de esto? No podemos simplemente irnos sin explicación. Jake se detuvo y se volvió. Podemos y somos. Buenos días, presidente. La cámara estalló en ruido cuando Jake salió un poco. Los delegados gritaron preguntas. Otros se rieron. El representante de Centauri, de hecho, juntó las 4 manos en lo que parecía una celebración. Pero Jake Morrison no escuchó nada de eso. Estaba ya pensando en el mensaje que necesitaba enviar a cada instalación humana en el espacio del Consejo. La evacuación haría comienza inmediatamente. 3 horas después del anuncio de Jake, el capitán Ben Rodríguez recibió el mensaje codificado a bordo de él. El acorazado New York lideraba una patrulla conjunta con barcos alarán en la disputada zona fronteriza entre el Consejo, el espacio y los sistemas salvajes. Durante 2 años, esta patrulla había mantenido la paz entre contrabandistas y comerciantes legítimos. Ben leyó el mensaje 2 veces y luego llamó a sus oficiales superiores a puente. Estamos yendo a casa, les dijo. Simplemente empaca todo y no dejes nada atrás. La teniente Amy Brooks estaba en la estación de comunicaciones cuando llegaron las órdenes. Había pasado los últimos 6 meses aprendiendo el complejo lenguaje ligero del agente Mollis de Kepler 442b, el software de traducción. No podía manejar su método de comunicación, por lo que Amy había aprendido a hablar con luces intermitentes y cambios de color. Amy apagó su equipo de traducción y comenzó a retroceder sus archivos de idioma a un almacenamiento portátil. Los Mollis tendrían que encontrar otra forma de hablar con el resto del mundo. Galaxia. En la estación médica próxima, la doctora Lisa Chun estaba en medio de una cirugía. Cuando su asistente le trajo el mensaje, estaba operando un soldado de Hegemony que había resultado herido en un accidente minero. El procedimiento requirió técnicas que solo médicos humanos habían desarrollado para tratar extraterrestres. Fisiología. Lisa terminó la cirugía, se aseguró de que su paciente estuviera estable. Entonces comenzó a empacar su equipo médico, dejó notas detalladas sobre los nuevos procedimientos quirúrgicos, pero sabía que los médicos extraterrestres tendrían dificultades para entenderlos sin la capacitación adecuada. La ingeniera Kate Sullivan estaba profundamente inmersa en el túneles de mantenimiento de la base estelar Alpha cuando su comunicador sonó. Ella estaba
arreglando el sistema de reciclaje atmosférico que mantuvo la enorme estación espacial habitable para 47 especies diferentes cada una. Las especies necesitaban mezclas de gases y humedad de presión de aire ligeramente diferentes que había diseñado un sistema que podía ajustarse a todas sus necesidades automáticamente. Terminó sus reparaciones respaldando él. Protocolos de mantenimiento a la computadora central. Luego comenzaron la larga subida de regreso a la superficie los ingenieros alienígenas. Tendrían que descubrir el sistema por su cuenta en todo el espacio del Consejo, escenas similares protagonizadas por maestros humanos. Salieron de sus aulas técnicos humanos, apagaron sus equipos comerciantes humanos. Cerraron sus negocios soldados humanos, entregaron sus armas a alienígenas confundidos. Oficiales, el éxodo fue tranquilo y profesional. Nadie se quejó, nadie. Argumentaron que simplemente empacaron sus pertenencias y dejaron dote en las cámaras de consejo. Los delegados finalmente se detuvieron. Gritandi comenzó a pensar en lo que acababa de suceder en Senteri. El representante seguía sonriendo, pero algunos de los demás parecían preocupados. Gul'Ridance dijo que el delegado de Borak, ahora nosotros podemos manejar nuestros propios asuntos sin interferencia humana, pero el presidente Bexar estaba leyendo sus archivos mirando todo. Los cargos humanos que ocupaban en el Consejo de Gobierno eran mediadores, traductores, ingenieros, doctores, profesores y asesores. Dirigían los sistemas bancarios, mantenían las estaciones espaciales y comandó las flotas de mantenimiento de la paz, mientras los tentáculos del presidente temblaban levemente mientras leía un terrible. El pensamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si los humanos no hubieran estado interfiriendo en los asuntos del Consejo? ¿Qué pasaría si hubieran estado manteniendo unidos los asuntos del Consejo? Las primeras naves de transporte humano lanzadas desde el espacio del Consejo esa noche partieron sin fanfarrias, corriendo en silencio. Sin charla de comunicación, uno por uno desaparecieron en el rumbo del hiperespacio. Para destinos desconocidos, dejaron atrás una galaxia que estaba a punto de descubrir cuánto había dependido de ella. Sobre la tranquila competencia de la especie, se había dado por sentado 3 semanas después de que los humanos dejaran el primer problema real. Comenzado en Kepler 442b, el planeta tenía ricos depósitos minerales que una minería. La compañía quería extraer, pero el planeta también era el hogar de la gente Mollis que vivía en los sistemas de cuevas subterráneas. Durante años, la empresa minera y Mollis habían discutido sobre los derechos mineros cada pocos meses. La disputa se calentaría y ambas partes dejarían de hablarse. Cuando eso sucediera, el Consejo enviaría un mediadora para solucionar el problema. La mediadora siempre fue Amy Brooks. Podía hablar el lenguaje Mollis Light y entender su cultura. También podía hablar con los ejecutivos de minería y explicarles sus necesidades comerciales. Amy gastaría unos cuantos los días con ambos grupos. Los ayudaron a llegar a un acuerdo que hizo que todos estuvieran lo suficientemente felices como para seguir trabajando, pero Amy estaba. Ahora que se había ido, había empacado su equipo de traducción y se había ido con los otros humanos que salpican la disputa actual. Comenzó cuando la compañía minera encontró un nuevo depósito de metales raros cerca de un sitio sagrado de Mollisk. Luces rojas enojadas y se negaron a permitir que cualquier excavación de la empresa minera. Amenazado con abandonar el planeta por completo y llevarse sus trabajos con ellos, el mediador del Consejo Stuhl llegó para manejar él. Chrissy Stuhl era una criatura alta y delgada de hegemonía con excelente entrenamiento diplomático. Había resuelto decenas de conflictos entre diferentes especies, pero no sabía hablar Mollisk. Lenguaje ligero. Cuando los ancianos Mollisk vinieron a su encuentro, se comunicaron mediante patrones complejos intermitentes de luces de colores. El dispositivo de traducción Cétide se podría. No entendía lo que decían. Por favor, hable en Stuhl estándar galáctico. Solicitado cortésmente, el anciano Mollisk encendió luces naranjas brillantes, lo que significaba algo así como ira o frustración. Entonces todos los molliscos se dieron la vuelta y se fueron. La reunión con los representantes de la compañía minera fue igual de difícil. Hablaron estándar galáctico, pero ellos, términos técnicos usados y lenguaje comercial que Sevilla no entendió. La línea de tiempo de extracción está comprometida, dijo el gerente de la compañía, un extraterrestre fornido con piel gris, que nuestros márgenes de beneficio no pueden. Retrasos prolongados. Necesitamos una resolución inmediata o terminamos las operaciones. Cétila sintió como si él entendido, pero no tenía idea de lo que hablaba. El gerente en su negocio de cultivo de especies se llevó a cabo de manera diferente. Tomaron decisiones lentamente y valoraron la paciencia por encima de las ganancias. Después de 2 semanas de reuniones fallidas,
La compañía minera detuvo todo el trabajo, trasladaron sus equipos a órbita y esperaron a que los molluscos bloquearan las carreteras. Conduciendo a los sitios mineros con grandes rocas y negándose a moverlos, ambas partes enviaron mensajes de enojo al Consejo. Exigiendo medidas, el Consejo envió más mediadores, pero ninguno de ellos pudo hablar un lenguaje ligero y arriesgado ni la crisis. Mientras tanto, otros problemas comenzaban a aparecer en todo el espacio del Consejo. El suministro regular Corea. Colonias remotas habían dejado de llegar durante 30 años. Las compañías navieras humanas habían entregado medicamentos y equipos alimentarios a cientos de pequeños asentamientos. Los contratos habían sido simples y confiables, pero cuando los humanos se fueron, tomaron sus barcos con ellos. El Consejo trató de encontrar compañías navieras de reemplazo, pero las empresas extranjeras cobraron mucho más. Los precios y no eran tan confiables. El gerente de colonias Rick Powell había dependido de las entregas mensuales de suministros para mantener su. El asentamiento que dirigía la colonia en Arcturus 7 albergaba a 15.000 personas. De 6 especies diferentes cultivaban algunos de sus propios alimentos, pero necesitaban envíos regulares de suministros médicos, repuestos y equipos especializados. La primera entrega perdida no fue una problema mayor. Powell asumió que el barco se estaba retrasando, pero cuando la segunda entrega no llegó, comenzó a preocuparse. Cuando el tercer envío nunca llegó, envió un mensaje de emergencia. Al Consejo le llegó la respuesta 3 días después. El Consejo estaba trabajando para encuentre nuevos contratistas de transporte que restablecerían el suministro lo antes posible. Tenga paciencia. Powell se vio obligado a comenzar a racionar los alimentos y medicamentos que necesitaba el reactor de fusión de la colonia. Piezas de repuesto que ahora tenían 3 meses de retraso en el funcionamiento de la instalación médica. Escasez de suministros necesarios para tratar problemas similares de diferentes especies exóticas. Estaban sucediendo en docenas de otras colonias. La red de transporte humano había sido tan confiable que nadie había pensado sobre los planes de respaldo. La peor crisis se estaba desarrollando en el sistema bancario para décadas. La red bancaria central había manejado los intercambios de divisas entre cientos de especies diferentes. Cada especie tenía su propio dinero y la conversión entre monedas era extremadamente complicado. Dan Phillips había diseñado el software bancario cuando era un joven programador. A lo largo de los años que lo había mejorado y solucionado problemas a medida que surgían. El sistema podía manejar millones de transacciones todos los días, sin errores, pero Dan ya no estaba y el sistema comenzaba a tener problemas. Pequeños errores aparecieron en los cálculos de divisas. A veces las transacciones serían procesados 2 veces, otras veces desaparecerían por completo. Los técnicos alienígenas intentaron solucionar los problemas, pero no pudieron entender cómo funcionaba el software de Dan. Su código estaba escrito en un lenguaje de programación humano que usaba conceptos que los extraterrestres nunca habían visto antes. La directora bancaria Jean convocó una reunión de emergencia con su técnico personal. Todos eran expertos informáticos altamente capacitados de las especies más avanzadas de la galaxia. No podemos simplemente reemplazar el software humano. Jumot le pidió a su programador principal una cibernética criatura del colectivo Síntesis. Sacudió su cabeza metálica. El humano. El enfoque de la programación es completamente diferente a nuestro. Usan algo que llaman lógica intuitiva en nuestras computadoras. No se puede procesar y luego arreglar el sistema actual ordenado por IMAR. Hemos probado cada tiempo cambiamos una cosa, otras 3 cosas rompen el programador humano construido. Conexiones que no tienen sentido lógico, pero que de alguna manera funcionan perfectamente. Como las eras bancarias multiplicaron el comercio interestelar, comenzó a desacelerar. Las empresas dejaron de realizar grandes transacciones debido a que no estaban seguros de que el dinero llegara al destino correcto. Algunas especies dejaron de aceptar ciertos monedas por completo. Los problemas se estaban extendiendo más rápido de lo que el Consejo podía manejarlos. El mismo lidiando con informes de crisis de todos los sectores del Consejo, disputas mineras espaciales, escasez de suministros, banca, fallas de comunicación. Por primera vez en 30 años, el Consejo enfrentaba múltiples problemas graves. Problemas al mismo tiempo, y por primera vez en 30 años no hubo humanos disponibles para arreglarlos. Vestar miró su escritorio, que estaba cubierto de mensajes urgentes y de emergencia. Informa que había sido presidente durante 8 años, pero la mayor parte de ese tiempo había sido pacífico. Y rutinariamente, los humanos habían manejado los problemas difíciles antes de llegar a su oficina, pero ahora comenzaba a
Entender lo que Jaque Morrison había querido decir cuando dijo que la humanidad se estaba retirando de las actividades del Consejo que ellos no habían hecho. Solo estaban participando en el Consejo, lo habían estado ejecutando 6 meses después. Los humanos se fueron. Todo comenzó a romperse de inmediato. La red bancaria central había dejado de funcionar por completo. 3 rutas comerciales principales fueron bloqueadas por colonias enojadas que exigían sus suministros faltantes y ahora el gran espacio. Las estaciones se estaban desmoronando. El comandante de la estación, Krill, observó cómo las luces de advertencia parpadeaban en rojo a través de su control. La estación Panel Haven fue el hogar de 2 millones de seres de 40 especies diferentes. La estructura masiva había sido el mayor logro de ingeniería de la humanidad en el espacio del Consejo a que servía. Como centro comercial, centro diplomático y puerto seguro para los viajeros, pero hoy el sistema de reciclaje de aire estaba fallando. 7 niveles diferentes los generadores de gravedad hacían extraños zumbidos y lo peor de todo la fusión principal. Los reactores funcionaban a solo un 60% de potencia. Consígueme al ingeniero humano, Krill. Ordenó a su asistente. Señor, los humanos se han ido. ¿Recuerdas? Los 4 ojos de Krill. Kate Sullivan, frustrada, había mantenido los sistemas de la estación Haven durante 12 años. Conoció cada cable de tubería y chip de computadora en la estructura masiva. Cuando algo se rompió, Kate pudo arreglarlo en horas. El equipo de ingeniería alienígena había estado tratando de reparar el sistema de aire. Durante 3 días tuvieron los manuales técnicos que Kate había dejado atrás, pero no podían entender sus procedimientos de reparación. Los manuales estaban escritos en un lenguaje sencillo, pero se referían a conceptos que no tenían sentido para mentes alienígenas. ¿Por qué el manual dice que escuchen? A los motores de la bomba, le preguntó el ingeniero jefe, una criatura parecida a una araña de colectivo tecnológico. Motors no habla. Tal vez sea un error de traducción, sugirió su asistente, pero no fue un error de traducción que Kate había entrenado ella misma para reconocer los sonidos sutiles que indicaban cuando el equipo estaba a punto de fallar. Podía escuchar problemas antes. Este tipo de mantenimiento intuitivo era completamente ajeno a los ingenieros alienígenas, que se basaba solo en datos y mediciones. La situación empeoraba cada hora en el nivel 15 el atmosférico. Los procesadores habían apagado por completo el EGM que respiraba metano. Muchos ciudadanos que vivían allí habían sido evacuados a refugios de emergencia en el nivel 22. La gravedad fluctuaba aleatoriamente haciendo. Era imposible que alguien caminara normalmente. Mientras tanto, el gran barco colonial Haven 7 enfrentaba una crisis aún peor. La enorme embarcación transportó a 200.000 colonos de 2 especies diferentes a un nuevo mundo en los territorios fronterizos. El viaje tomaría 18 meses en el punto hiperespacial, pero ahora 3 meses en el viaje. Los sistemas de soporte vital fallaban mucho al ingeniero del barco. Un técnico capacitado de Borg llamado Sir había descubierto que los componentes críticos se desgastaban más rápido de lo esperado. Que necesitamos piezas de repuesto, Sir informó a Capitán Moruk de los procesadores atmosféricos. Requieren nuevos conjuntos de filtros. El sistema de reciclaje de agua necesita bombas mejoradas. Y el campo de contención del reactor de fusión muestra fracturas por estrés. El capitán Mordick revisó sus listas de suministros que tenemos. Piezas de repuesto estándar almacenadas. No, Sir, estos sistemas utilizan diseño humano. Componentes no son compatibles con los equipos estándar del Consejo. Las piezas debe ser fabricado en astilleros humanos. La terrible verdad golpeó a Capitán Mardoqueo como un golpe físico. Astilleros humanos. Ya no aceptábamos órdenes de Consejo. La especie Haven 7 quedó varada en hiperespacio con sistemas de soporte vital fallidos y sin forma de obtener las piezas que necesitaban. La situación militar era uniforme. Peor aún, la fuerza de mantenimiento de la paz del Consejo siempre había sido la fuerza de combate más efectiva de la galaxia, pero ahora lo eran. Aprendiendo porque los asesores militares humanos habían cambiado por completo la forma en que operaba la flota, el almirante Kraton comandaba el Tercera Flota, que fue responsable de mantener la paz en los territorios exteriores durante 15 años. Sus barcos habían utilizado tácticas desarrollado por el coronel Sam Wright, un genio militar humano que entendía el espacio. Combate mejor que nadie. El coronel Wright había enseñado a la flota a luchar usando pequeños grupos de rápido movimiento en lugar de formaciones masivas. Lo llamó estructura de mando distribuida. Cada capitán de barco podía tomar decisiones independientes, sin esperar órdenes de la sede. Esto hizo que la flota fuera increíblemente flexible y difícil de derrotar.
Pero el coronel Wright ya no estaba y los oficiales alienígenas realmente no entendían sus tácticas. Habían seguido su batalla. Planearon con éxito durante años, pero nunca habían aprendido los principios detrás de ellos. La crisis llegó cuando tres comerciantes. Las alianzas en el borde exterior comenzaron a pelear por los derechos minerales, lo que comenzó. A medida que una disputa de precios se convirtió rápidamente en una guerra abierta, los buques mercantes estaban siendo. Las estaciones espaciales atacadas estaban sitiadas. La situación requería una intervención militar inmediata. Almirante Cratan condujo a su flota a la zona de combate utilizando formaciones de batalla Centauri tradicionales. Su especie había sido guerrera durante miles de años y sus tácticas siempre habían funcionado antes de que los resultados fueran desastrosos. Las fuerzas enemigas estaban usando ataques de golpe y fuga que se dispersaron cuando la flota se acercó y luego se reagruparon para golpear desde direcciones inesperadas. Las rígidas formaciones Centauri eran perfectas objetivos para este tipo de guerra. En la primera batalla, el almirante Creon perdió 6 naves y apenas logró retirarse. Las fuerzas enemigas celebraron su victoria y se volvieron aún más agresivas. Los grupos criminales vieron la debilidad de la flota de mantenimiento de la paz y comenzaron sus propios ataques a las rutas marítimas en cuestión de días. El borde exterior se había convertido en piratas del caos y los contrabandistas se movían libremente mientras la flota del Consejo luchó por responder a docenas de conflictos separados en. El presidente del mundo natal del Consejo, Vestar, se enfrentaba a la peor crisis en la historia galáctica con la que se inundó su oficina. Informes de emergencia de todos los rincones de los sistemas bancarios espaciales del Consejo habían colapsado. Las estaciones espaciales estaban evacuando. Civiles, flotas militares estaban perdiendo batallas, las cadenas de suministro se rompieron. Otros miembros del Consejo estaban empezando a entrar en pánico ante el representante de Centauri. Exigió una acción inmediata para restaurar el orden. El delegado de Borg insistió en que la crisis militar era la máxima prioridad. El ser cristalino de Sigma Draonus encendió una luz roja enojada y amenazó con retirarse del Consejo por completo. Deben contactar a los humanos, dijo el consejero Yuv, desde la hegemonía que conocerán. ¿Cómo solucionar estos problemas? Absolutamente no. Rompimos al representante de Centauri que no podemos mostrar debilidad rogándoles que regresen. Somos civilizaciones avanzadas nosotros. Podemos resolver nuestros propios problemas. Pero mientras Vexar miraba la creciente pila de informes de crisis, no estaba tan seguro de que todos los principales. El sistema en el espacio de Consejo había sido diseñado, mantenido o administrado por humanos. Habían sido tan silenciosos y eficientes que nadie se había dado cuenta de cuánto estaban haciendo que el Consejo había pensado que estaban haciendo. Empleaban humanos como asistentes útiles. Ahora estaban descubriendo que los humanos habían sido los que mantenían. Civilización galáctica corriendo en su pantalla de comunicación privada. Vexar detuvo al personal. Los archivos de la misión diplomática humana, el récord de jaque. Morrison mostraba 32 años. De impecable servicio. Había negociado tratados, resuelto conflictos y evitado guerras. Su partida había dejado un legado. Brecha que no se pudo llenar. Por primera vez desde que los humanos dejaron al presidente Vexar, comenzó a preguntarse si el Consejo había cometido un terrible error, pero estaba demasiado orgulloso para admitirlo y ya era demasiado tarde para arreglarlo. Se estaba desmoronando y las únicas personas que sabían cómo mantenerlo unido se habían ido un año después que los humanos. El desaparecido presidente Vexar tomó la decisión que hubiera sido imposible 12 meses antes de que el Consejo necesitara. Encontraron a la humanidad y les pidieron que volvieran a la galaxia. Se estaba muriendo la mitad del espacio. Las estaciones habían sido evacuadas, el comercio entre especies casi se había detenido. Completamente 3 guerras importantes se libraban en diferentes sectores, y las fuerzas de mantenimiento de la paz no pudieron manejar ninguna de ellos. El almirante Critan fue elegido para dirigir la misión de búsqueda que su flota había sufrido graves daños en el borde exterior. Conflictos, pero sus barcos restantes seguían siendo los mejores. El Consejo tenía Las órdenes eran simples: encontrar a los humanos y convencerlos de que regresaran. Comenzó la búsqueda. En las últimas ubicaciones conocidas de naves humanas, Cratan esperaba encontrar colonias en apuros o campamentos de refugiados. Quizás los humanos se escondían en algún sistema remoto que apenas sobrevivía sin el apoyo del Consejo, pero él no encontró nada. Sin restos, sin señales de socorro, sin rastros en el hiperespacio. Era como si las naves humanas simplemente habían desaparecido de la galaxia. Ejecutar otro escaneo profundo. Cratan ordenó a sus oficiales sensores:
Señor, que hemos escaneado este sistema 12 veces. No hay signos de presencia humana. Catan estudió las cartas estelares que tenían los humanos. Se dirigían hacia el borde galáctico cuando abandonaron el espacio de consejo, pero había miles de destinos posibles. En esa dirección, la búsqueda continuó durante semanas. La flota de Critan visitó cada sistema en el que los humanos habían mostrado interés durante su tiempo con el Consejo. Revisaron los informes de encuestas antiguas y la minería. Afirma que siguieron rutas comerciales y retransmisiones de comunicación, pero no encontraron rastro de humanidad en ningún lugar de entonces. Comenzaron a llegar informes de puestos avanzados pequeños e independientes de Frontier Systems. Las colonias enviaban extraños mensajes al Consejo que afirmaban haber sido contactados por humanos que ofrecían comercio. La directora de inteligencia de acuerdos y paquetes de defensa, Yomo, se hizo cargo de investigar estos informes, lo que ella descubierto era imposible de creer una estación minera en la nebulosa Veale. Informó que barcos humanos habían llegado ofreciendo tecnología avanzada a cambio de minerales raros. El gerente de la estación describieron embarcaciones que parecían humanas pero que se movían sin motores visibles que tenían, sin firma hiperespacial, y parecía viajar más rápido que la luz sin entrar en el hiperespacio en absoluto como una frontera. Colonia en el borde del espacio conocido informó que los humanos los habían ayudado a combatir un ataque pirata del humano. Los barcos tenían armas que desactivaban a los piratas sin destruirlos, dijo el gobernador de la colonia. El comandante humano hablaba un estándar galáctico perfecto, pero también parecía entender los idiomas alienígenas locales sin una traducción más profunda. La perturbación de todas las especies de las regiones inexploradas había enviado mensajes al Consejo preguntando por el humano. Commonwealth, estas especies nunca habían tenido contacto con el Consejo antes de que describió un nuevo poder galáctico que ofrecía membresía a cualquier especie que quería unirse a Jot. Trajo sus hallazgos a la sesión de emergencia del Consejo. La cámara estaba solo medio llena ahora que varias especies miembros se habían retirado del Consejo cuando sus economías colapsaron. La evidencia sugiere que la humanidad sí, no solo dejar nuestro espacio, Jot informó, han estado construyendo algo nuevo. Los miembros sobrevivientes del Consejo escucharon en conmocionado silencio mientras ella describía lo que los informes fronterizos indicaban que los humanos habían desarrollado nuevas tecnologías que superaban todo lo que poseía el Consejo. Habían formado alianzas con especies que el Consejo nunca había descubierto que estaban creando una nueva civilización galáctica. Esto es imposible, declaró que los humanos representativos de Centauri eran apenas más avanzados que los salvajes primitivos cuando se unieron al Consejo. No pudieron haber desarrollado tal tecnología tan rápido. Pero, incluso mientras hablaba, llegaban más informes de que las sondas de inspección habían detectado proyectos de construcción masivos alrededor. Estrellas muertas en sistemas previamente inexplorados. Las lecturas de energía mostraron poder. Generación en una escala que empequeñecía todo lo que el Consejo podía producir en la doctora Elena Rodríguez ofreció como voluntaria para liderar una misión diplomática para hacer contacto. Ella había trabajado con humanos durante 15 años en proyectos de investigación conjuntos y entendieron su cultura mejor que la mayoría de los extraterrestres. Necesitaron 3 meses para localizar a un humano. Asentamiento. La Commonwealth había establecido una colonia importante en la nebulosa Veale lejos de cualquier territorio de Consejo. Cuando el pequeño barco diplomático de Elena se acercó al sistema, se encontraron con embarcaciones diferentes a todo lo que habían visto nunca. Visto que los barcos humanos eran elegantes y hermosos con curvas suaves en lugar de los diseños angulares que la mayoría de las especies prefería que no tuvieran armas visibles, pero los sensores de Elena detectaron campos de energía que probablemente podrían destruirla. Buque instantáneamente desconocido. Este es el control de tráfico de la Commonwealth. Llegó un voz hablando estándar galáctico perfecto. Por favor, indique su negocio en Espacio Commonwealth. Soy la doctora Elena Rodríguez, representando al Consejo Galáctico. Solicitamos permiso para hablar. Con su gobierno hubo una larga pausa. Luego la voz volvió sonando menos formal. Doctor Rodríguez, esto es Comandante Mike Chang, te recuerdo del proyecto de investigación próxima. Permiso otorgado al Dock en Station Harmony. Station Harmony fue una maravilla de la ingeniería que hizo que las estaciones espaciales del Consejo parecieran primitivas. Fue construido alrededor de una pequeña luna y se mezcló tan perfectamente con la roca natural que era casi invisible en las bahías de atraque. Usó campos de fuerza en lugar de esclusas de aire y la gravedad artificial. Se sintió más natural que cualquier cosa que Elena tuviera.
Experimentado comandante Chun la conoció en la bahía de Atraque. Se veía exactamente igual que cuando lo vio por última vez hace años, pero había algo diferente en sus modales, parecía. Más confiado, más en paz, Elena, es bueno verte de nuevo, Chun dijo cálidamente. Aunque me sorprende que Consejo haya enviado a alguien a encontrarnos, la galaxia se está desmoronando, los sistemas Mickey están fallando. En todas partes donde la gente está muriendo necesitamos tu ayuda. Chen la condujo por pasillos que parecen crecer fuera de la roca viva. Otros humanos pasaron junto a muchos vistiendo ropa que incorporaba diseños alienígenas. Elena nunca había visto antes que se vieran saludables y felices. Lamento escuchar sobre los problemas, dijo Chun, pero ya no somos parte del Consejo. Tengan nuevas responsabilidades ahora. Llegaron a una plataforma de observación que miraba hacia la colonia debajo de Elena sin aliento. Por lo que vio, el asentamiento era enorme, con edificios que parecían cultivados en lugar de jardines construidos. Y los parques estaban por todas partes y caminando entre los humanos había docenas de alienígenas. Especies que ella no reconoció. ¿Quiénes son? Elena preguntó a nuestros nuevos amigos Chun. Respondió: especies del borde galáctico que nunca quisieron unirse a Consejo. Prefieren la cooperación a la burocracia. Elena pasó 3 días en la Commonwealth. Colonia. Lo que vio desafió todo lo que creía saber sobre la civilización galáctica que los humanos no tenían. Solo sobrevivieron sin el Consejo en el que habían prosperado. La Commonwealth operaba principios de cooperación voluntaria. Las especies miembros mantuvieron su independencia, pero trabajaron juntas en proyectos comunes. Compartían tecnología libremente. No tenían moneda porque habían resuelto el problema de los recursos aprendiendo a crear materia de energía. Pero lo más impresionante de todo es que había logrado algo que el Consejo nunca pudo: paz verdadera allí. No hubo guerras en el espacio de la Commonwealth porque los conflictos se resolvieron mediante el entendimiento en lugar de la fuerza. Cuando Elena finalmente se reunió con los líderes de la Commonwealth, se encontró sentada frente a Grace Thompson, la primera embajadora humana de la Federación de Comercio de Borg. Agradecemos que el Consejo se comunique, dijo Grace cortésmente, pero la humanidad ha avanzado, tenemos nuevos amigos, nuevos proyectos y nuevos propósitos. Pero la galaxia te necesita. Elena suplicó que miles de millones de seres están sufriendo porque los sistemas que construiste están fallando. Grace sonrió tristemente. Los sistemas que construimos funcionaron perfectamente. El problema nunca fue la tecnología. El problema fue que el Consejo nunca trató de entender cómo. Porque funcionaron. Usaste nuestras soluciones sin aprender nuestros métodos. Elena gastó horas tratando de convencer a los líderes de la Commonwealth de que regresaran al espacio del Consejo. Ella les ofreció mejores posición, a más recursos, incluso membresía plena, para las nuevas especies exóticas con las que se habían aliado. Pero la respuesta de Grace: la humanidad había encontrado algo mejor de lo que el Consejo les había ofrecido alguna vez. Habían encontrado respeto, asociación y la libertad de construir algo nuevo. Cuando el barco de Elena partió del espacio de la Commonwealth que llevaba con ella el conocimiento que destruiría lo que quedaba del concilio, la humanidad no los había necesitado nunca. Había necesitado el Consejo Humanidad y ahora era demasiado tarde para corregir el error. Habían hecho que 2 años después de la partida silenciosa de la humanidad, el presidente Vexar se pusiera de pie. Solo en las cámaras vacías del Consejo, el gran salón que alguna vez había zumbado con voces de docenas de especies estaba ahora tranquilo y frío. La mayoría de las especies miembros se habían retirado del Consejo. Meses atrás, los Antare Gemini se habían dividido en 7 naciones separadas, todos peleando entre sí por territorio y recursos. La Federación de Comercio de Borg colapsó cuando su economía colapsó. Otras 12 especies simplemente declararon independencia, formaron sus propias pequeñas alianzas. Vestar los tentáculos temblaron mientras leía el documento final de disolución. Después de 300 años, el Concilio Galáctico estaba terminando oficialmente. No quedaban suficientes miembros para mantener ni siquiera las operaciones básicas. La ironía fue amarga. El Consejo había sido creado para traer paz y cooperación a la galaxia. Ahora, sin humanos para mantener todo unido, estaba muriendo en el caos y la guerra. Pero las peores noticias seguían llegando desde las regiones fronterizas. Los barcos exploradores informaron que algo nuevo estaba creciendo. Había algo por ahí que hacía que el viejo Consejo pareciera débil y primitivo. La mancomunidad humana se había convertido en el poder dominante en la mitad de la galaxia, a diferencia de las rígidas reglas del Consejo y las interminables burocracia. La Commonwealth operaba según principios simples a los que las especies podían unirse si querían. Podían irse si así lo decidían,
Todos contribuían con lo que podían y recibían lo que necesitaban. La tecnología de la Commonwealth estaba más allá de todo lo que el Consejo había logrado jamás. Sus naves se movían entre estrellas sin impulsos hiperespaciales. Sus ciudades eran impulsadas por energía extraída directamente de espacio vacío. Podrían terraformar mundos muertos en meses en lugar de siglos. Lo más sorprendente de todo es que habían resuelto los problemas que habían destruido el Consejo. No hubo intercambios de divisas porque habían eliminado el dinero por completo. No hubo disputas comerciales porque los recursos se compartieron libremente. No hubo guerras porque los conflictos se resolvieron mediante el entendimiento y el compromiso anterior. Las especies del Consejo estaban solicitando la membresía de la Commonwealth lo más rápido que pudieron. El proceso de solicitud fue: los solicitantes, sorprendentemente simples, tuvieron que demostrar intenciones pacíficas para contribuir con algo útil a la bien común y aceptar a los humanos como socios iguales en lugar de sirvientes. Las listas de espera duraban años. Todas las especies quería unirse a la organización que ofrecía estabilidad, prosperidad y paz. El almirante Creton había sido uno de los primeros en aplicar que su flota dañada había sido aceptada en la Commonwealth. Fuerza de defensa, donde aprendieron formas completamente nuevas de luchar en lugar de destruir enemigos. Commonwealth. Las fuerzas deshabilitaron los barcos hostiles y luego ofrecieron a sus tripulaciones la oportunidad de unirse a la Alianza Pacífica. Doctora Elena Rodríguez también había solicitado la transferencia a programas de investigación de la Commonwealth. Los humanos la habían recibido calurosamente y inmediatamente la puso a trabajar en proyectos que hubieran sido imposibles en el espacio del Consejo que estaban desarrollando. Técnicas médicas que podían curar cualquier lesión y extender la vida útil indefinidamente. Incluso el comandante de la estación Krill tenía abandonado su puesto para unirse a la estación Commonwealth Haven. Había sido completamente evacuado después de la vida. Los sistemas de apoyo finalmente fallaron por completo, pero los humanos le habían ofrecido un puesto administrando uno de sus nuevos estructuras orbitales de ciudades tan avanzadas que parecían crecer como criaturas vivientes en lo que quedaba de. El presidente del Consejo Espacial, Vexar, recibió un flujo diario de mensajes de su ex colegas. Todos querían lo mismo: ayuda para ser aceptados en la Commonwealth, pero Vexar estaba demasiado orgulloso para. Pidió ayuda a la especie que el Consejo había despedido como sirvientes útiles y continuó enviando diplomáticos oficiales. Mensajes a los líderes de la Commonwealth que ofrecen diversos arreglos para la cooperación y el beneficio mutuo. Jaque Morrison, que ahora se desempeña como secretario de Asuntos Externos de la Commonwealth, lea cada uno. Mensaje cuidadosamente. El humano que una vez había servido fielmente su consejo era ahora uno de los líderes más poderosos del mundo. Las respuestas de Galaxy Jaque siempre fueron educadas y profesionales, reconoció. Al recibir los mensajes de consejo, les agradeció su interés en los asuntos de la Commonwealth, pero nunca ofreció alguna ayuda o cooperación real para que los pocos leales al Consejo restantes comenzaran a comprender lo que estaba sucediendo. Durante 30 años habían tratado a los humanos como solucionadores de problemas convenientes que podían ignorarse cuando no eran necesarios. Nunca lo habían hecho. Se dio cuenta de que los humanos no eran solo otra especie miembro, sino que habían sido la base que sostenía a Galactic. Civilización. Juntos salpican la Commonwealth. Continuó creciendo. Nuevas especies se unieron cada mes, trayendo consigo tecnologías y conocimientos que fortalecieron aún más la alianza. Los humanos dieron la bienvenida a todos, que vinieron en paz compartiendo su ciencia avanzada y filosofía pacífica. Dentro de la Commonwealth, especies que habían sido enemigas durante siglos aprendieron a trabajar juntas. Los humanos tenían una relación única. Para encontrar puntos en común entre culturas completamente diferentes. Podrían ayudar a cualquiera a entender a cualquier otra persona, creando lazos que parecían imposibles. El éxito de la Commonwealth extendió la esperanza por todos los mundos galácticos que habían. Devastadas por la guerra, comenzaron a reconstruir especies que habían estado aisladas durante generaciones. Abrieron sus fronteras al comercio y la amistad. Piratas y criminales encontraron trabajo honesto en él. Economía de la Commonwealth en crecimiento, pero el cambio más notable fue en la humanidad misma, libre de la carga de solucionando constantemente los problemas de otras personas. Los humanos habían redescubierto su propio potencial, exploraron nuevos. Las fronteras científicas crearon arte que conmovió corazones alienígenas y construyeron tecnologías que parecían magia. La competencia silenciosa que los había hecho valiosos para el Consejo ahora estaba sirviendo un propósito superior en lugar de mantener la civilización de otra persona. Estaban construyendo una nueva basada en la cooperación.
comprensión y respeto mutuo. Un día Vexar recibió un mensaje inusual que era: no es una comunicación diplomática oficial, sino una nota personal de Jaque Morrison. Vestar el mensaje leído del que escuché. La disolución del Consejo. Quiero que sepas que no albergamos mala voluntad hacia su gente o cualquiera de las especies exmiembros. La Commonwealth da la bienvenida a todos. Que vengan en son de paz. Si alguna vez quieres visitar nuestro espacio como ciudadano privado, serías recibido con honor. Vestar leer el mensaje 3 veces. Fue misericordioso, perdonando y completamente libre de la ira que habría esperado que los humanos hubieran ido más allá del resentimiento hacia algo mayor. Por primera vez desde los humanos que abandonaron Vexar comenzaron a considerar solicitar la membresía de la Commonwealth, no como expresidente en busca de poder, pero como individuo en busca de un lugar en la nueva galaxia que la humanidad estaba construyendo. La era del Consejo Galáctico había terminado. La era del humano. La Commonwealth había comenzado, y en toda la galaxia miles de millones de seres estaban descubriendo que a veces la mejor manera liderar era servir, y la mejor manera de gobernar era entender que la humanidad había aprendido esta lección hace mucho tiempo. Ahora finalmente, el resto de la galaxia también estaba listo para aprenderlo.